Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos jueves 23 de julio, en una mañana todavía fría, hay que cuidarse mucho, pero parece que el día va a ir mejorando conforme se suceden las horas. Hoy día los apóstoles le dicen al Señor: Señor, ¿por qué nos enseñas con parábolas? ¿Que no es mejor que nos enseñes las cosas directamente? Que nos digas lo que nos tienes que decir sin mayor alegoría. Y el Señor les tiene que explicar esta mañana, porque no se trata de dictar un conjunto de normas éticas, de leerles un manual de buena conducta, unas enseñanzas morales, y entonces nosotros tenemos que obedecer esto, porque está mandado. Simplemente no se trata de eso. Se trata de transformar nuestro interior, de convertirnos en unas nuevas personas, la mejor versión de nosotros mismos. Vamos a la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís vosotros y no lo oyeron. Hay que pues hablar un poquito más de las parábolas. Las parábolas, ¿qué vienen a ser? Son una escenificación, ¿no?, de imágenes terrestres, de imágenes pertenecientes a este mundo, pero para darnos a entender las verdades reveladas por Dios. Utilizar parámetros, categorías terrestres, humanas, ¿no?, de la naturaleza, de lo existente, para poder expresar algo que no corresponde a esta realidad, para explicar una dimensión de Dios. Por eso es que necesitamos las parábolas, porque las parábolas van a hacer que nosotros profundicemos aún más en ese conocimiento que nos viene dando el Señor de un modo gradual, poco a poco. No se trata de un mensaje de blanco o negro, sino se trata de que uno internalice, enraíce esa enseñanza que el Señor nos viene a dar. Jesús dice, por ejemplo, ¿no?, ¿con qué compararé el reino? Ya, el reino de los cielos es como, y nos da ejemplos. Tenemos nosotros por ejemplo, las categorías de el rey, el reino, el festín, la siembra, la semilla. Es decir, nos va hablando con ejemplos que, bueno, en ese momento y en esa situación es una realidad pues eminentemente agrícola, es una realidad que responde a reinados. Entonces usa esos ejemplos para que ellos se familiaricen y puedan entrar a una verdad mucho más profunda, que no se da de golpe, sino de modo gradual. Ahora, la enseñanza entonces de parábolas podríamos resumir que tiene dos niveles. Un primer nivel es efectivamente dando estas categorías terrenas con las parábolas y comparándolo, ¿no?, comparando con el rey, el festín, la semilla, la siembra que dijimos, ¿no? Y eso va a ir, digamos, va a dejar a las personas como en un proceso,
como en un proceso de aprendizaje. Los va a dejar en camino de entender. Pero hay un segundo nivel, que es un nivel ya a los discípulos. El Señor ya a los discípulos se trata pues de una profundización mucho mayor, ¿ya? Porque ellos ya tienen el don que les ha dado el mismo Señor para poder profundizar, porque lo están siguiendo, ¿no? Ahora, las parábolas efectivamente pues son mediación, una mediación muy necesaria, porque las parábolas van a ayudarnos a que el entendimiento se abra cada vez más. Entonces, a mayor profundización de las parábolas, va a haber un mejor entendimiento de las realidades divinas, de las verdades que el Señor viene a darnos. Pero si nosotros rechazamos y no queremos escuchar las parábolas, nos parecen, además, no hay nivel, nos parecen demasiado sencillas. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes qué? ¿Por qué no me hables directamente? Si nosotros nos cerramos a las parábolas, va a suceder que entonces nuestro entendimiento también se va a cerrar y no vamos a captar el mensaje, ¿no? Por eso es que el Señor dice hoy día esta frase que parece muy dura, ¿no? Parece que estuviera diciendo, ¿sabes qué? A los que tienen ricos y pobres, a los que tienen dinero se les dará más y a los que no tienen, ese poquito que tienen se les quitará. Qué cruel, Dios mío, pero no está hablando de eso. Está hablando de una realidad que nosotros conocemos. Por ejemplo, si yo tengo una actitud, digamos, yo tengo una cualidad para el canto y me ejercito, tomo clases de impostación de voz, practico, simplemente tengo mi grupo, persevero y estoy ahí, es muy probable, de hecho, es que va a crecer mis dones, mi calidad vocal va a incrementarse, voy a cantar espectacularmente. Si tengo algunas condiciones de futbolista, por ejemplo, y me dedico a entrenar, a estudiar bien las jugadas, tengo un buen entrenador, participo activamente en los entrenamientos, en los partidos me doy entero, obviamente me voy a convertir en una estrella del fútbol, ¿no? Pero si yo juego un poquito bien la pelota, pero no voy a los entrenamientos, voy de vez en cuando al entrenamiento, no le hago caso al entrenador, no hago grupo en el equipo, y cuando hay los partidos mido mi esfuerzo, pues no vaya a ser que me lesionen, ¿no? Entonces, hasta esa poquita habilidad que tenía se me quitará. Y así, efectivamente, podemos poner 1000 ejemplos de cómo el Señor nos dice, el que lo sigue, el que lo escucha, el que persevera, el que, si bien es cierto, en un momento no entiendo bien, pero estoy ahí porque sé que es el Señor, que es una fuente fidedigna, que es una fuente buena, entonces yo persevero, obviamente se me va a dar mucho más entendimiento, voy a poder conocer mucho mejor y a poder tener una vida en Cristo lo mejor posible y voy a poder trabajar bien para mi santidad y para la santidad de todos los hermanos que tengan contacto conmigo. Pero si yo rechazo, si yo simplemente no me doy por enterado, yo paso de Dios, no necesito que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Es más, yo soy tan inteligente que me construyo mi propio código de ética, moral y etcétera, y yo voy por mis carriles. Bueno, pues hasta el poco criterio que tenía lo perderé, pues. Lo perderé porque a nada me va a llevar esta vanidad, esta soberbia, esta autosuficiencia. A esto se refiere esta palabra de que al que tiene se le dará mucho más y al que no tiene se le quitará hasta ese poco que tenga. En ese sentido hay que entender esta frase tan sabia que nos da nuestro Señor Jesucristo esta mañana. Bueno, vayamos a nuestra oración de la mañana. Nos ponemos en presencia del Señor para rezarle nuestra oración al Señor de los milagros. Señor de los milagros, tú que has dicho que eres nuestro amigo porque nos has revelado los secretos de tu Padre, Señor de los milagros, tenemos hambre y sed, hambre en nuestros cuerpos que sufren, pero sobre todo sed infinita de amor en nuestra alma insaciable.
Gracias, Señor de los milagros, porque nadie más que tú puede apagar nuestra sed. Y por eso, cuando todo nos falla, terminamos acudiendo a ti. Ojalá un día comprendamos que si nos acercamos antes a ti, nuestra felicidad será mayor y definitiva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, hermanitos, hermanitas, que tengamos un muy bonito jueves y que Dios quiera que mañana sigamos aquí reflexionando sobre la palabra de Dios.